Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su programa de Padre a Hija. Este programa producido por la arquitecta Kirsis Mejía, que lamentablemente no está hoy con nosotros por razones de salud. Amaneció muy quebrantada y tiene el virus este que anda, que tiene múltiples efectos. Y yo a mi queridísima hija desde aquí le auguro que se sane pronto, inmediatamente, que hoy mismo ojalá esté ya disponible para trabajar. Es una mujer incansable trabajando, es una gran mujer, es un gran ser humano y estoy muy orgulloso de mi hija Kirsi, lo mismo de orgulloso de mi hija Carol. Mis hijas son trabajadoras, son sensibles, son solidarias, son profesionales competentes al servicio del país y de su familia. De manera que Kirsi, sálate mi querida hija, cuídate ahí. Hoy, señores, como Kirsi no está, y ustedes saben que los temas complicados de la familia son identificados por ella y desarrollados fundamentalmente por ella, esta vez yo voy a hacer lo que hago un poco menos malo, que es conversar con ustedes sobre los temas fundamentales y informarle y orientarle, ponerlo al día sobre temas que son no solamente muy acuciantes, sino también de extremada importancia para el presente y el porvenir de nuestro país y de todos nosotros, los ciudadanos dominicanos y los extranjeros que viven en la República Dominicana. Lo primero que me llama mucho la atención al día de hoy, antes de ingresar a la crisis del petróleo, es que el presidente Donald Trump acaba de decir, la verdad que ese discurso a mí me llama mucho la atención por el lado del temor. El presidente Donald Trump dijo que sería un gran honor para él tomar Cuba, tomar a Cuba, así son sus propias declaraciones, un gran honor tomar a Cuba. Y dijo, yo puedo hacer lo que quiera con Cuba. Es un gran honor para él tomar Cuba, puedo hacer lo que quiera con ella. Y hoy mismo en el periódico The New York Times señala que Estados Unidos pide la renuncia del presidente de Cuba, Díaz Grangel, presidente cubano. Y hoy mismo, está muy temprano en la mañana, un temblor, vamos a llamarle así por ahora, un temblor de 6 grados en la escala de Richter, ¿qué se llama eso? Pues afectó a Cuba, una parte del territorio cubano. Y hoy mismo el gobierno de Cuba autoriza y le pide a la comunidad cubana en el exilio, especialmente a la comunidad cubana en Estados Unidos, que inviertan en lo que quieran en Cuba, que no solamente no tienen que invertir en asociado al gobierno cubano, sino pueden invertir directamente con empresas privadas cubanas. A mí me parece que ese es el camino que tiene Cuba, señores. Y hoy comencé el programa a hablar de Cuba porque yo tengo el mismo criterio que la presidenta de México y que el liderazgo político y económico mexicano. Hay que ser solidario con Cuba, solidario, solamente solidario. No, usted no tiene que estar de acuerdo, ni yo tampoco, con el régimen cubano como se lleva. De hecho, a mí me parece que hace tiempo que es un modelo de gobierno anacrónico, desfasado, ya no está para los nuevos tiempos. Demostrado está que lo que produce dinero en el mundo es el capitalismo, pero que puede convivir con ideas socialistas o ideas progresistas desde el Estado. Pero déjenle al sector privado generar los recursos y dejen que el Estado no se empequeñezca como quieren los neoliberales, sino que el Estado se convierte en un Estado de bienestar, en un Estado que cobre los impuestos y lo distribuya en las condiciones de que en los sectores
de menor ingreso de la economía se desarrollen y se inserten en la actividad productiva. Eso es lo que han hecho los países del norte de Europa. Eso es lo que ha hecho China. ¿Qué ha hecho China? Bueno, que tiene un estado de dos plantas. La primera planta es una planta absolutamente capitalista para generar plusvalía a través de la conexión entre el capital, la mano de obra, el talento, la habilidad laboral, y posteriormente en el segundo piso el Estado dirige su programa de bienestar social global con los dineros que genera el capitalismo. Eso es lo que está haciendo Vietnam, que debería ser el modelo a seguir por Cuba, porque lo que ha dicho la Casa Blanca, o lo que se dice según el New York Times, es que lo único que pide es la renuncia de Díaz Canel, ahora hablo bien su nombre, y ha pedido, eso lo ustedes ven ahí, lo dice el The New York Times, Díaz Canel ha pedido renuncia y dice que se puede quedar el régimen igual, según escribe y publica hoy el periódico más influyente de los Estados Unidos, el The New York Times. Bueno, Cuba tendrá que abrirse al mundo y el mundo abrirse a Cuba, como dijo el Papa Juan Pablo II. La verdad es que el sistema cubano actual es infuncional. No quiere decir que sea el sueño de Fidel, el sueño del Che Guevara y lo demás, eso se entiende, pero no funciona. No funciona. No funciona y no lo dejan funcionar. Son dos cosas que se unen para que se convierta en una especie de tragedia. El pueblo cubano necesita ya respirar. Respirar ya no puede ser patria o muerte de manera categórica, sino también que se desarrollen las ideas, que se desarrolle la libertad global. Y no hay otra fórmula en la humanidad, no hay otra fórmula que no sea para generar dinero, para generar riqueza, que no sea el capitalismo, no lo hay. Lo que no entra en contradicción con el capitalismo es que los recursos que genere puede el Estado distribuirlo y que puede el Estado también establecer un tipo de relación entre los distintos sectores de la sociedad que esté basado en la dignidad, en el respeto, en la consideración de la persona humana. Ojalá, señores, démosle seguimiento a la situación cubana. Ahora sí voy a llegar con ustedes ahora al tema dominicano. Miren, lo que el presidente Donald Trump volvió a repetir, lo dijo, lo repitió y lo volvió a repetir, que el fin de la confrontación en Irán está próximo, que ya casi eso se va a terminar, y que Irán está derrotado. Ese es el escenario de la narrativa del presidente. Digo la narrativa del presidente Trump porque no es la misma de su secretario de guerra, no es la misma de su secretaria de prensa, no es la misma de su secretario de Estado, que por cierto no ha hablado mucho en los últimos días, no es la misma, lo dije, del secretario de guerra, que buscan cómo acercarse a ese difuso discurso del presidente Trump. Por ejemplo, el secretario de guerra dice, no, va a terminar cuando el presidente diga que termine. No quiere decir que sea ni hoy ni mañana, sino cuando el presidente diga. Bueno, así puede ser dentro de 50 años entonces. Pero todo el mundo señala que es cuando cuando él lo determine. Entonces, de lo que estamos hablando es de incertidumbre, número uno. Número dos, la realidad en el Golfo Pérsico y en Medio Oriente es distinta a la narrativa que plantea la Casa Blanca. Si ustedes se dan cuenta, yo lo he invitado en otras ocasiones a que lean la prensa europea y a que lean la propia prensa de los Estados Unidos, especialmente el The New York Times y el Washington Post. Y ustedes se van a dar cuenta de que hay algunas informaciones que están distantes a la realidad planteada por el presidente Trump. Por ejemplo, el presidente Trump en principio dijo que la formidable fuerza naval de los Estados Unidos, que lo es,
iba a custodiar a los barcos petroleros, a los tanqueros que cruzaran por el estrecho de Hormuz. Muy bien, no se pudo. Ahí no hay manera de que pase nadie que no sea con autorización previa del gobierno de Irán. Entonces el presidente de los Estados Unidos pidió a sus socios europeos que lo ayuden, y a China, que lo ayuden a custodiar el estrecho de Hormuz. Todos se han negado, incluyendo Japón, China y países de la Unión Europea como Francia, como Alemania, como España, han dicho que no van a mandar naves de guerra al estrecho de Hormuz, porque eso sería incorporarse a una guerra que la mayoría ha dicho que es inoportuna y que debería cesar. Entonces el presidente Trump ha dicho, como siempre usa sus amenazas, ha dicho que el futuro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido con la sigla en inglés de OTAN, es incierto, sí, será incierto, será difícil si sus socios no aceptan su emplazamiento a que acudan en su ayuda para despejar el estrecho de Hormuz. Como ustedes saben también, por ese canal, por ese sitio, por ese callejón marítimo circula el 20% de la producción petrolera mundial, pero también circula los fertilizantes, también circulan las materias primas que van dirigidas a mercados tan grandes como el mercado de la India, como el mercado de China. Es decir, es un tema que impacta directamente sobre la economía mundial. Si impacta sobre China y si impacta sobre la India, con todo el sudeste asiático y todo lo demás, impacta sobre la economía mundial. El presidente Trump dijo, miren, nosotros solamente menos del 1% del petróleo que va a Estados Unidos pasa por ahí. El problema es de ustedes, diciéndole a los europeos y a los asiáticos. Pero el problema es de la economía mundial. Y el problema, eso impacta decididamente sobre la economía de los Estados Unidos también. En la medida que se afecta a la economía mundial, obviamente se afecta la economía de los Estados Unidos. De hecho, también los invito a que busquen la data sobre el comportamiento de los indicadores económicos fundamentales en la economía estadounidense. Van a encontrar un incremento en los niveles de índice general de precios o inflación. Van a encontrar datos relativos a que la economía decrece. Van a encontrar datos en el hecho de que el consumo, a través de ese indicador que se llama índice de confianza del consumidor, se enrarece. Es decir, el consumidor no está seguro y por tanto declina compromiso financiero más allá de los normales. Por ejemplo, comprar una vivienda, comprar un carro, hacer algún gasto o algún préstamo de otra naturaleza para su hijo en la universidad, etcétera. Y mayoritariamente se limitan a la compra de los productos necesarios, esenciales para vivir en la mayoría de los consumidores. Eso hace, y yo se lo dije en estos días en el programa Tiempo Medido, eso hace temer que si este conflicto se agudiza, la economía de los Estados Unidos podría ingresar en territorio de la estanflación, que significa bajo crecimiento económico y alta inflación, además de desestabilidad laboral, es decir, pérdida de empleo o generación menor de puestos de trabajos formales en la economía de los Estados Unidos. Todo eso, también le dije a ustedes, y me voy a ir a un cambio con señalarle esto último, todo eso es lo que afecta a la economía dominicana, la situación de Estados Unidos. Y le dije a ustedes que eso obedece a que todo el comportamiento económico dominicano, toda su economía, depende directamente de la economía de los Estados Unidos en un 85% cuanto menos. Por tanto, si en Estados Unidos se estornuda, aquí probablemente estemos hablando de una neumonía.
Vámonos a un cambio para ingresar entonces en el ámbito nacional. Nos vemos en un momento. Bueno, a esta audiencia de Kirchis Mejía, yo quiero decirle que los temas que estoy hablando se refieren a la familia también. Es decir, todo afecta de manera individual a cada uno de nosotros, para bien o para mal, pero también a la familia, o sea, al conjunto de personas que cada uno de nosotros integra ese universo conocido como la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Correcto? Por tanto, no me estoy alejando de la... Si me alejo de los temas directamente vinculados con la familia, no me alejo tanto cuando trato los temas económicos, políticos o sociales, porque todos son relacionados con la familia. Miren, ¿qué pasa cuando hay una crisis? O cuando está en cierne una crisis, o cuando tememos el surgimiento de una crisis. El manejo populista del discurso, de la narrativa, en países como el nuestro, tan dependiente que las soluciones fundamentales de esa crisis, como es la crisis actual del petróleo en el mundo, no depende de nosotros. Depende de nosotros gerenciar el impacto que puede tener esa crisis. Por ejemplo, en el día de hoy, el petróleo amaneció, el tipo Brent de consumo para Europa, a 102.81 centavos de dólar. Y el que nosotros usamos, que nosotros compramos, su precio a esta mañana, al comienzo de la jornada, era de 97 dólares con 6 centavos. Siempre uno compara, cuando usted le dice, miren, el arroz está tanto. Bueno, sí, ¿cuánto estaba la semana pasada o ayer? A tanto. Ah, pero mira, aumentó mucho. Bueno, o se redujo mucho, depende, ¿verdad? Yo quiero decirle que en el presupuesto general del Estado Dominicano, correspondiente al 2026, el petróleo estuvo asignado en 47 dólares el barril promedio, es decir, sube un poco, baja un poco, al final de año su promedio sería 47 dólares aproximadamente el barril. Pues miren, en estos días se ha destapado casi a 100 dólares. De hecho, promedio es más de 100 dólares. Entonces, cuando eso ocurre, de todo cuanto han dicho los principales funcionarios del área económica del país, que por cierto hicieron una travesía por los medios de comunicación correctamente, a mí me parece, tratando de explicarle al país el alcance de esta situación. A mí me parece que lo más cercano a la realidad fueron las declaraciones del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que llamó a la moderación. No le dijo al país, no le dijo a ningún sector en particular, ni al gobierno, al país, a la nación. Moderación y seguimiento a la crisis, monitoreo de la crisis. Y además lo señaló lo pernicioso que es el incremento del precio del petróleo. Hasta ahí bien. Todo lo demás, a quien le toca dirigir a la nación es al gobierno y al Estado, en la medida en que se necesiten leyes o en la medida en que las instituciones autónomas como el Banco Central y la Junta Monetaria requieran de aplicar medidas monetarias que mitiguen los efectos de esta crisis. Pero miren, yo no soy partidario, muy humildemente se lo digo, de que de esta situación hagamos un cuento de hada. Nosotros estamos muy bien, nosotros tenemos con qué responder a todo lo que venga a nosotros. Tampoco estoy de acuerdo, ni tampoco estoy abogando por eso, de que digan, ay, no vamos a morir en la víspera. No. Lo que tiene que haber, y tanto yo lo he mencionado eso, es un discurso reflexivo. Usted no le puede decir a la sociedad dominicana, en un lenguaje de optimismo desbordante, que sigan igual, váyase al Cromadón, póngase a beber romo, no hay problema, eso del petróleo, eso lo resuelve. Cuando se sabe que del presupuesto nacional, la partida relacionada con los insumos, con los subsidios, se iría en lo que pestaña un pollo.
si se duplica el precio del petróleo, en lo que pestaña un pollo, no tendríamos nosotros con qué subvencionar los precios internos de los combustibles. Entonces, a mí me parece que el ministro Magín Díaz, que señala que las finanzas del país tienen la capacidad de enfrentar una posible crisis del precio del derivado del petróleo, una posible crisis, bueno, de Medio Oriente y cumplir con sus compromisos externos, gracias a la liquidez, reserva de divisas superiores a los 3.000 millones de dólares y acceso a financiamiento. Bueno, pues está bien, vámonos por Colmadón a beber, porque si no hay problema, no. También entiendo que desde el Estado se procure que los agentes económicos se mantengan la frente en alto y sigan para adelante. O sea, usted no le puede decir un discurso pesimista a gente que está invirtiendo, a gente que requiere mantener el dinamismo empresarial, el dinamismo de la industria, de la agropecuaria, del turismo, de los servicios, del comercio. Decirle, mire, esto ya se fuñó. No, yo no estoy abogando por eso. Sin embargo, un discurso reflexivo quiere decir, señores, le estamos dando seguimiento a esta crisis, porque esta crisis está afectando a la economía más grande del mundo y sectores aledaños. ¿O no es verdad que la economía de Estados Unidos es reciente? ¿No es verdad que hoy la persona más señalada en este momento por los agentes económicos a nivel mundial es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, quien tendrá a su cargo, junto con el equipo del Banco Central de los Estados Unidos, determinar si se sube la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés de referencia a nivel mundial cuando lo determina la Reserva Federal de los Estados Unidos. No es verdad que si aumentan la tasa de interés, se aumenta el costo de operación de la deuda pública dominicana. Entonces, si la economía más grande de los Estados Unidos está sufriendo ahora, subió en varias décimas de puntos en la inflación, se perdieron 90.000 empleos a comienzo de enero, tienen problemas relacionados con el índice de confianza al consumidor, y la economía expresó una reducción igual que la generación de empleo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos para el Colmadón a beber? No, tenemos que tener un discurso ni tan optimista como para irnos al Colmadón a beber, pero no tan pesimista para irnos para la funeraria. Hay que buscarse un discurso más realista, vamos a decirlo así, más realista. Por ejemplo, ¿qué le decimos a la gente? Que siga con los vehículos dando vueltas por toda la ciudad consumiendo gasolina y gasoil. ¿Qué le decimos a los que transportan los alimentos desde el campo a la ciudad o desde los puertos y aeropuertos a los centros de distribución y de consumo? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos nosotros a las amas de casa? El gobernador del Banco Central dijo que le está dando seguimiento el Banco Central, el Banco Emisor y la Junta Monetaria al mercado petrolero porque incide, dijo el gobernador, en los niveles de inflación de la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que tener un discurso que lleve a la gente a la realidad, no a la realidad del desastre, sino a la realidad previsora. Eso es lo que uno pide, nada más. El ministro de Industria y Comercio, nuestro apreciado amigo Yayo Lobatón, también presenta un país color de rosa. No, nosotros estamos en la economía que mejor ha crecido en el mundo. No, nosotros estamos... Sí, está bien. Al mismo tiempo, el ministro de Industria tiene que decir cuáles son las medidas que van a fortalecer el ámbito de la producción y del comercio en la República Dominicana en prevención a algo que se está notando que es un desastre. Miren, la guerra de Irán va a repercutir sobre la humanidad en los próximos años. Se trata de una guerra no solamente civilizatoria, ya eso también lo hemos explicado, es decir, es una guerra que no tiene una base fundamental en la
generación en la sostenibilidad de la economía ni de Irán, ni del el Medio Oriente, ni del Golfo Pérsico, fundamentalmente. No, se trata de una guerra de naturaleza religiosa que data de más de 4.000 años. Estamos hablando de que Estados Unidos bombardeó y a Israel a la población chiita, que representa el 20% de la población global, ya vamos a llamarle del Corán, para no decir musulmán, ni árabe, porque no son árabes, son persas. Una población que tiene 4.000 años sufriendo. Irán, después de derrocado, de destruido el imperio persa, lleva todos los años del mundo, de la humanidad, sufriendo. Es decir, es un pueblo que está acostumbrado a la represión, a la tortura, a la barbarie, por razones religiosas. Desde aquel momento de hace 4.000 años, cuando murió Mahoma, el profeta del ámbito musulmán, que eligieron como su sucesor a su suegro, y los chiitas, que hoy representa el Estado de Irán, planteaban que el sucesor tenía que ser de sangre y querían que fuera un primo de él. De ese tiempo, los sunitas, que son la mayoría y que hoy representan al pueblo árabe, en su mayoría, pues persiguieron a los chiitas, y ese es el Irán de hoy. Y en base a eso están los ayatolás, como le dicen, nosotros aquí le decimos los ayatolas, guiando a ese pueblo religioso que creen a ciega en lo que ellos consideran su relación con Alá, que es distinta del tipo de relación que llevan, según ellos, a la que tiene el pueblo árabe o los países o los pueblos árabes. Entonces, a eso es que se está combatiendo. Lógico, ahora le quiero decir que Irán es el cuarto productor de petróleo, la reserva más grande, la cuarta reserva más grande del mundo de petróleo, la segunda más grande en gas natural, que controla el paso del 20% de la producción mundial y del tránsito mundial del petróleo, y que es una gran civilización. Y que su táctica de guerra ahora ha sido involucrar a todo Oriente Medio, en especial al Golfo Pérsico, a los países que están cerca del Estrecho de Hormuz y demás, y ha convertido una guerra, un bombardeo iniciado por Israel y por Estados Unidos, en una guerra regional. ¿Cuántos millones? 90 millones de habitantes. Por ejemplo, el presidente Trump dice, lo poco que queda en Irán. Bueno, lo poco que queda en Irán son 90 millones de personas, la mayoría de los cuales están señalados, incrustados, relacionados con una guerra civilizatoria. Eso deberíamos entenderlo nosotros también. Nosotros deberíamos profundizar en los efectos de esta crisis a más largo plazo, el costo del dinero. Por ejemplo, el ministro Magín dice que el acceso financiero que tiene el país es una ventaja para afrontar la crisis. Bueno, sí, yo siempre comparo con la familia. Si usted en su casa tiene un problema, dice, bueno, pero a mí me fían, el prestamista me presta. Sí, está bien, muy bien. Ahora, a usted hay que decirle, cuando usted vaya donde el prestamista, que a consecuencia de que posiblemente la Reserva Federal de los Estados Unidos va a aumentar el tipo de interés de referencia, el costo del dinero que usted va a tomar prestado va a ser ahora más caro. Probablemente, sobre todo porque nosotros no somos un país que tiene un nivel de inversión, como le llaman. No somos un país donde nos dicen, no, a ese tú le puedes prestar más barato, que ese país paga. Nosotros pagamos, pero nosotros tenemos un nivel que no es de una economía de inversión, como le llaman en los prestamistas. Bueno, ¿qué pido? Y con esto me voy a otro cambio. ¿Qué pido yo humildemente
simplemente a un discurso reflexivo, equidistante entre el pesimismo ayepto o un desbordante e irreal optimismo. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este subprograma de padre a hija. Hoy solamente el padre, la hija está quebrantada de salud y con Dios por delante va a estar disponible para la próxima semana. Este programa es por la familia, para la familia y con la familia. Y a mí me complace mucho estar con ustedes, pero me apena no estar con Kirsis en este momento y mucho más por las razones por las que no estoy con ella en el programa, como todos ustedes seguramente así también los desean. Miren, señores, en esta semana todos nos sentimos como un poco sorprendidos cuando nos dijeron que había una reunión en la frontera entre representantes de Haití, República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos. Naturalmente que todo el mundo se preocupó, bueno. Pero resulta que esa reunión fue dirigida por el canciller Roberto Álvarez, estaba la embajadora de los Estados Unidos y también estaba un encargado de negocio, el encargado de negocio de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe. Y lo que se trataba era de que la parte dominicana quería saber a qué nivel estaba las tropas que se están entrenando en Estados Unidos, que son de África, de un país africano conocido como el Chad de África, que son unas tropas antipandillas. No se tratan de cascos azules de Naciones Unidas, ni ya van a ser los africanos que están ahí, sino otros africanos que van con la intención de acabar con las pandillas en Haití. Entonces esa era la discusión y se dice que en el 1 de abril vienen el primer contingente, van para Haití. Bueno, ya uno está cansado de que vienen, van y no pasa nada. Todavía hoy las tropas que están de Kenia están tratando de ver cómo pueden controlar la mayor parte de Puerto Príncipe, pero lo que hay son poco más de 1000 tropas contra pandillas que están en todos los barrios y sectores de Puerto Príncipe. Veremos a ver. Así que dentro de poco, el 1 de abril, le informó la embajadora y el encargado de negocio de las embajadas de Estados Unidos en Santo Domingo y en Puerto Príncipe, que vendrán ya y que se están entrenando en Estados Unidos. Veremos a ver. Lo que no se puede perder con todo lo que está pasando en el mundo es ni pie ni pisar en la frontera. La frontera tiene que estar sellada como lo está hasta ahora, a pesar de los ingresos irregulares de inmigrantes, aupado por una corrupción que no ha podido ser afrontada por las autoridades dominicanas. Entonces, constantemente le dicen a uno, mira, agarramos 27 haitianos que venían en el baúl de este carro, pero por un autobús de eso cualquiera pasan 70 por la misma carretera tranquilo, como si vinieran de Disney o como si fueran para Disney. Imagínense ustedes. Eso quería yo señalarle. Se reduce el flujo de divisas. También eso es un reflejo de lo que está pasando en los Estados Unidos. Creo que 29 millones menos. Entre enero y febrero al país ingresaron 1.870 millones de pesos, el 87% proveniente de los dominicanos que residen en los Estados Unidos. Los otros en España, en Europa en sentido general, en algunos países de América Latina y del Caribe. Y bueno, esa es la situación de la que le estoy hablando. Miren, señores, el feminicidio, terrible, el número, se ha triplicado el número de mujeres fallecidas a causa del feminicidio. Cada rato un muerto. Dios mío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí me parece siempre que es aumentar la pena y incrementar la educación
en el país. Si eso no ocurre, seguiremos teniendo eso. Es un país que no está educado, un país basado en el machismo, en la violencia, y aquí entro al programa de padre a hija. Lo que está signado es que sigan muriendo mujeres. Señores, la matan. Ahora volvió la moda de matar a la mujer y suicidarse el victimario. Creo que han pasado varios casos en la semana pasada. Hay 2 epidemias que está afectando a la República Dominicana y está afectando a la familia dominicana. Uno son los feminicidios, a eso asociemos también la inseguridad que ha aumentado, la verdad que ha aumentado. Siempre le llamamos la atención a la ministra de Interior cuando solamente dice esas cifras congeladas, tan frías que se congelan, de decir, mire, los homicidios 100 por 1000 han disminuido, esto y lo otro, cuando vemos muchos atracos. Pero también lo que yo quiero hablar es de la percepción de inseguridad. Probablemente sea así, que ha bajado los atracos, los asaltos, los secuestros, los casos de pandilleros y demás, pero la percepción se mantiene porque constantemente suenan noticias relacionadas con eso. Entonces, ese es el tercer factor, son los accidentes de tránsito. Caramba, ahí está el colega periodista que envió, que será sepultado esta tarde en un accidente de tránsito. Ahí están los 3 jóvenes. Cuando yo leo eso, me parte el alma. Un joven de 17 años, uno de 21 años, uno de 23 años, que murieron. ¿Por qué? Exceso de velocidad, chocaron contra un poste en el vehículo que conducían en la zona este de la República. ¿Cuántos accidentes ocurren en Santiago, por ejemplo? ¿Cuántos accidentes ocurren en la autopista Duarte? ¿Cuántos accidentes ocurren en la autovía del Este? ¿Cuántos accidentes ocurren en la autopista que va al sur de la República? ¿Dónde están las autoridades en las carreteras que controlen la velocidad, que controlen que los camiones o las patanas transiten por el lado derecho a una velocidad prudente, una velocidad establecida en esos lienzos carreteros? ¿Dónde están? No hay ninguna parte. Miren, ustedes saben y no me dejan mentir. Cuando cualquiera de nosotros transita por una de esas carreteras, lo primero es que hay que encomendarse intensamente a Dios para que lo proteja ante esos camiones, esas guaguas que transitan a una velocidad espantosa, pero además fuera de su carril, a pesar de que las autoridades dijeron que le impondrían una multa de 10,000 pesos a los camiones, a los camioneros y a los conductores de autobuses que manejen por el lado izquierdo en las autopistas. No ha pasado. Señores, cuando usted se para en una luz roja, usted encuentra que probablemente 20, 25 motoristas rodean su vehículo, si usted está encabezando la fila, y usted nota cuando esa manada arranca en rojo. ¡Bum! ¿Qué hacemos? Estamos hablando de 2 millones de motocicletas. El 94-95% de los cuales viola la luz roja permanentemente. Y cuando usted va en verde, encuentra que un motorista le está pasando por el lado y dice, Dios mío, ¿cómo fue que no me lo llevé a Chepa? Bueno, pues eso conturba a la sociedad dominicana en sentido general, daña los niveles de producción y productividad del país, lo disminuye. Esos tapones, congestionamiento vial, ¿cuánto le significan al país en combustible, en gasto de combustible, en consumo de combustible y en reducción de hora laboral? ¿Alguien se ha puesto a calcular qué significa eso para la República Dominicana? Bueno, miren señores, en esta semana encontramos muchos casos que por su longevidad, muchos casos penales, que por su longevidad
ya el Ministerio Público está compelido a pedirle a los tribunales correspondientes a que esos casos ya sean conocidos en el fondo, como se llama. O sea, ya para determinar culpabilidad o inocencia de los imputados. Son 3 o 4 casos y uno se pregunta, ¿cuándo llegará el momento que la justicia dominicana tenga certidumbre en un caso? Comenzó este caso aquí, se declaró complejo, se le pidió al tribunal que en la medida de coerción se establezca 1 año y 6 meses para que el Ministerio Público termine las indagatorias y pueda presentar en un juicio de fondo el fardo de prueba. Resulta que cuando termine ese plazo el Ministerio Público pide una ampliación y uno cumple y hay una condena no establecida en los estatutos jurídicos, una condena que es secreta, pero cualquiera cumple 5 años preso o 5 años en estado de indefección de su libertad, porque ustedes lo mandan a su casa con prisión domiciliaria, le ponen un aparato en los pies y usted dura 5 años, o si no tiene nada, usted dura 5 años fuera de las actividades productivas porque usted es un subyúdice de la justicia. Que alguna vez sea, mira, son 18 meses, en 18 meses si nosotros no logramos habilitar el fardo probatorio que puedan condenar a esa persona, lo van a liberar y se acabó. O si nosotros lo logramos, lo van a condenar. Pero no es posible que el discurso del Ministerio Público sea la Biblia. No, lo que ellos dicen, sí, ya se acabó. No, todo lo que ustedes digan, aunque sea verdad, tienen que probarlo. Y que generalmente es verdad, vamos a ponerlo así, tienen que probarlo. Si no lo prueban, no hay nada. Acuérdense que yo le he explicado otras veces que en el nuevo Código Procesal Penal, el anterior y el que está renovado ahora, lo que se hizo fue eliminar la cultura del tránquelo, que la ha recuperado el Ministerio Público, pero esa cultura era, y antes le correspondía al propio fiscal, determinar el arresto. Y las cárceles estaban llenas de muertos vivos que no tenían ni se sabía dónde estaban sus expedientes. Ahora no, porque ahora ese código le dijo al juez, ya usted no tiene íntima convicción. Usted no está a la derecha ni a la izquierda de Dios. Usted está en la tierra solamente para valorar las pruebas de cargo y descargo y estatuir en base a la ley. Si usted mira lo que le presenta el Ministerio Público o parte demandante o actores civiles y usted mira lo que dice la defensa y usted lo lee y lo compara con la ley penal correspondiente y usted dice, no, aquí no hay hecho que se pueda condenar, se declara inadmisible, o sí, aquí lo hay. Pero ya usted no puede decir, según mi íntima convicción, usted no tiene íntima convicción, usted no es Dios. Usted está para chequear, valorar las pruebas de cargo y de descargo. Pero aún así nosotros no hemos podido llegar con la debida fluidez, la debida celeridad, los casos penales. Se mueren en los tribunales, en los anaqueles y nunca pasa. Ahí hay gente que se están poniendo vieja. Tú dices, ven acá, cuando se ingresó ese señor estaba joven, pero ya pasaron 5 años. Bueno, señores, nos vamos. Yo hice un esfuerzo para que este programa fuera un poco de la familia, pero siempre me atrae mucho la economía, la política. Ya tendremos oportunidad de seguir la próxima semana con Kirsis. Con la gracia de Dios estaremos con ella. Le pido al Señor que me la sane pronto a mi querida hija. Ustedes y nosotros nos vamos a ver mañana en el programa A Rajatabla, donde vamos a seguir tratando a profundidad temas de los cuales ustedes tienen también que tener las herramientas de información adecuada, prudente, ni excesivamente pesimista, ni desbordantemente optimista. Nos vemos, señores. Gracias.